Eh, bueno, tenemos aquí límites de funciones de varias variables. En este caso, tenemos la definición formal del límite en dos variables. Antes de nombrarla, recordemos ahí más o menos un poquito de cómo era la definición en una variable. En una variable ustedes decían bueno, dado un épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que eh, para toda x que pertenece a los reales, decían ustedes, eh, f de x menos L era menor que épsilon, siempre que, solo estoy ahí más o menos enunciando, la verdad no es, siempre que, bueno, ustedes decían, bueno, lo hacían así, la distancia del x a un valor a eh, era menor que delta, ¿verdad? Esta es la definición formal del límite, donde aquí asumían que el límite era cuando x tiende a A, de la función f de x era igual a L, ¿verdad? Esta era su definición formal. Decía, dado un épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que para todo x que pertenece a los reales, eh, f de x menos L, o sea, menos su límite, era menor que en épsilon, siempre que la distancia de ese valor de x a A era menor que delta, ¿verdad? En ese caso, así era la definición, así de sencilla. Miren ahora la definición en dos variables. Es prácticamente lo mismo, solo que vamos con dos variables. Dice, decimos que una función f de x tiende al límite L cuando x, y tiende a x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Miren que ya no hablamos de, aquí era un x tiende a, aquí ya es un punto, tiende a, bueno, el x, y tiende al punto x sub 0 y y sub 0 de la función f de x y a un valor L, ¿verdad? Donde L es un número, bueno, puede ser un número real o también puede ser infinito, ¿verdad? En infinito ya ese límite, pues, ya sería si existe o no existe la cuestión. Y aquí está, pues, su definición formal. Miren que es lo mismo. Dado un épsilon mayor que cero, existe un número correspondiente delta mayor que cero, tal que para todo x, y, en el dominio de f, miren aquí la distancia de f de x, y menos el límite, es menor que el épsilon, siempre que, y aquí como estamos hablando de puntos, la distancia entre dos puntos, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Mediante esta fórmula, ¿verdad? Obviamente, esto representa la distancia entre un valor y otro valor, ¿verdad? Esta distancia es en la recta numérica, obviamente, ¿verdad? Aquí tenemos un valor X y aquí tenemos un valor A, y esta distancia es cómo se calcula, ¿verdad? Aquí ya es distancia entre dos puntos y ustedes ya saben cómo se calcula la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Sería la resta de las componentes en X al cuadrado más la resta de las componentes en Y al cuadrado, ¿verdad? Y esto debe ser menor que esto. Entonces, esta es la definición formal, donde ustedes, allá en una variable, tenían la recta, ¿verdad? Y lo que tenían era un valor A, que se estaban acercando a un valor a una distancia delta, ¿verdad? Menos delta. Entonces, lo que venían era ustedes acercándose ahí, esto era lo que representaban un intervalo, y se iban acercando ahí, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero está en un intervalo, en una variable, ¿verdad? Miren que ahora en dos variables ya no es un intervalo, sino que viene siendo un disco. Ya este delta representa aquí, ¿verdad? La distancia que de los puntos X, Y, ya es de un disco. Ya no es aquí como un intervalo, sino que aquí viene siendo un disco porque ya estamos en regiones planas, ¿verdad? Ya hablamos de dominios, que ya los dominios vienen siendo regiones planas, entonces ya esto representa lo que es un disco. Y obviamente en el eje Z viene siendo, ¿verdad? El valor L menos el épsilon, o sea, ahí lo vamos acercando, ¿verdad? Allá tenían en Y ustedes el L y aquí el épsilon. Aquí pues no cambia, miren, se mantiene la misma lógica de eso, la misma lógica de eso, sino que aquí lo único que ya es, en el dominio hablamos de un disco y antes era un intervalo en una variable, pero es la misma, ¿bien? Es la misma, solo que aquí ahora es un punto que tiende a otro punto, y así de sencillo. Entonces siempre se mantiene la misma lógica de una variable.
además, se cumplen las mismas propiedades que ustedes aplicaban allá en cálculo 1. Por ejemplo, la de la suma, que era el límite era lineal. Miren, ya si tenemos dos funciones, suponiendo que el límite de las dos funciones existe, ¿verdad? Que uno es L y otro es M. Entonces, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus límites. Eso es lo que dice aquí. Igual la resta. Si tenemos una constante por una función en dos variables, no, aquí lo que dice es que pues, nosotros podemos sacar la constante del límite y calcular el límite de la función nada más. Miren. Aquí tenemos, si tenemos el producto, pues lo mismo, miren. Si tenemos el cociente, también sería el límite del numerador sobre el denominador. Y bueno, si la de la potencia y la de la raíz, todas estas propiedades que vieron en cálculo 1 se aplican también en límites en dos variables. Así de sencillo. Entonces, ya con esto, ya viendo que es la misma lógica, vamos a resolver algunos límites. Algunos límites ya en dos variables. Bien, entonces aquí tenemos el límite cuando x, y tiende a menos 1, menos 1, de esta función x al cubo menos 1, perdón, x al cubo por y al cubo menos 1 sobre x cuadrado por y cuadrado menos 1. Entonces aquí pues lo primero que ustedes hacían para calcular el límite era evaluarlo, ¿verdad? Aquí evalúan el límite. ¿Qué pasa al evaluar el límite? Miren, aquí que tendría menos 1 al cubo menos 1 o menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. Entonces, aquí va a dar menos 1 por menos 1 queda 1 positivo sobre 1. Y aquí queda 1 positivo menos 1 y aquí queda 0 sobre 0. Miren, ¿qué pasa? Esta era una forma indeterminada. Miren, 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos cuando da la forma indeterminada ya nosotros? A ver, no sé si alguien me... Utilizamos el hospital. Utilizaba el hospital. Esa era la opción ya como la extrema. Pero se busca eliminar el factor que que provoca la hace eso, ¿verdad? indeterminación. Exactamente. Esa era la primera opción, ver si se puede eliminar ese factor que hace la forma indeterminada, que como así, y hacer algunas factorizaciones, hacer alguna racionalización, eso es lo que hacían ustedes allá, ¿verdad? Quizás ustedes con una variable les haga más fácil, si tenían x cuadrado sobre x menos 1, cuando el límite, cuando x tendía a 1, este era 0 sobre 0, entonces lo que hacían ustedes era factorizar el numerador y ahí cancelaban lo que era ese término, x menos 1. ¿Sí? Y ahí es lo que cancelaban ustedes. Eso es lo que hacían. Entonces, lo mismo van a hacer aquí en dos variables. Vamos a ver si se puede cancelar. Entonces, aquí ponemos el límite cuando x tiende a, x, y tiende a menos 1, menos 1. ¿De qué? Bueno, miren que aquí tenemos una diferencia de cubos, ¿verdad? Esto es como tener x por y al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se factoriza una diferencia de cubos? Ya, a mí se me olvidó ya. Vamos a ponerla por aquí. Si yo tengo a al cubo menos b al cubo, ¿cómo se factorizaba aquí? Solo me recuerdo que aquí era a menos b y lo que seguía aquí, ¿qué era? A ver si alguien se acuerda. Creo que es a cuadrado menos Dos. 2 veces AB Yo voy a menos poner lo que me dice. Así. ajá, Pero sí. esto así como está es a menos b al cuadrado. Y yo si multiplico esto me va a dar a menos b al cubo. Y esto no es igual a esto. ¿Verdad? Esta es una diferencia de cubos y esta es un binomio al cubo. Y no es lo mismo. Entonces, hay algo aquí que no va o algunas cosas que no van, pero por ahí es la cosa. ¿Alguien más? No se preocupe, está bien que participen y den lo que piensan. Así están corrigiendo, miren, no va. Creo que es a al cuadrado Ajá, más a por b más b cuadrado. por b al cuadrado. Exactamente, esa es. Esa es. La suma era la siguiente, que es a más b y a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Así era la suma. Miren, es algo similar, solo que aquí en vez de ser, bueno, aquí es más y aquí es menos.
Es lo que cambian los signos. Y bien, la diferencia de cuadrados, pues esa ya se la saben, ¿verdad? Es la más fácil que ustedes se saben. Esa. Entonces, miren que aquí está la diferencia de cubos. Vamos a aplicar esta. En este caso, quien sería A sería X por Y y quien sería B sería 1. Entonces, en este caso sería X por Y menos 1 por X por Y al cuadrado, o sea, X cuadrado Y al cuadrado, más X por Y por 1, que va a dar siempre X por Y más 1. Sobre, y aquí abajo tenemos una diferencia de cuadrados, que sería esta, sería X por Y menos 1 por X por Y más 1. Y aquí nosotros podemos cancelar este término. Y bien, me quedaría el límite cuando X, Y tiende a menos 1, menos 1, ¿de qué? De X cuadrado, Y al cuadrado más X por Y más 1, dividido entre X por Y más 1. No vayan a intentar cancelar esto con esto, ¿verdad? Que no tiene, no es correcto hacerlo, ¿verdad? Porque antes de cancelarlo, esto está sumando con el X cuadrado más Y cuadrado. Se mira tentador, pero no lo vayan a hacer. Claro, ¿verdad? Bueno, ahora intentemos evaluar el límite, a ver qué pasó. Si se arregló o no se arregló. Vamos aquí. Entonces, evaluando el límite, quedaría menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado. Recuerden que este hace referencia de X y este hace referencia de Y, ¿verdad? O sea, cuando X tiende a menos 1 y Y tiende a menos 1, es prácticamente eso. Entonces sería menos 1 al cuadrado, más menos 1 por menos 1 más 1. Entre menos 1 por menos 1 más 1. Como estos son negativos al cuadrado, van a dar positivo 1, eso va a quedar 1. El producto de dos negativos da positivo 1 más el 1 que tengo ahí. El producto de dos negativos da positivo 1 más 1 y ahí tenemos. O sea, sería 3 medios el límite. Miren, ahí estaría. Igualito como los hacían allá en cálculo 1, solo que con dos variables. Y eso sería todo. Ahí está. Eso es encontrar el valor del límite y ya estuvo. Bueno, ahora vamos con otro. No crean que todos van a ser así de fáciles. Miren el siguiente, otro casi similar. Entonces aquí, pues, lo mismo, ¿verdad? Siempre, lo primero que hacen es evaluar el límite, a ver qué tal, ¿verdad? Porque quizás en la evaluación ya dé directamente el límite. Ya dé directamente el límite. Entonces, evaluamos el límite a ver qué tal. Daría el logaritmo de 43 más 7 por X, que en este caso sería menos 3, por Y, que sería 2, sobre tangente inversa de 3 por menos 3 por X, que es 2, más 18. Entonces aquí quedaría logaritmo de ¿qué? Vamos a ver. Menos De 1. Sí, da esto menos 6 por 7 menos 42 más 43 daría logaritmo de 1 sobre la tangente inversa. Daría menos 9 por 2 menos 18 más 18 tangente de 0. Y logaritmo de 1 es 0 y tangente inversa de 0 es 0. Entonces queda otra forma indeterminada, miren. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para quitar esa forma indeterminada. ¿Cuál es el problemita de aquí ahora? ¿Cómo le hacemos? L'Hopital. Ajá. Me imagino, bueno, ya vamos a tocar el tema de Hospital. Me imagino que aquí ya no podemos hacer ninguna factorización, ninguna cancelación ahí, racionalizar o algo, ¿verdad? Ya no, porque no podemos cancelar nada de eso. Entonces ya dirían, como dijo el compañero, bueno, apliquemos el Hospital. Pero recuerdan el Hospital, que el Hospital lo que hacían era derivar, ¿verdad? Ustedes decían el Hospital y derivaban el numerador y derivaban el denominador. Pero aquí, ¿para quién van a derivar? ¿Para X o para Y? Para X. ¿Y por qué para X y por qué no para Y y viceversa? Entonces ahí es el problema.
Yo no puedo elegir ahí o no hay algo que me diga derive para X o derive para Y. No puedo hacer eso porque el límite depende de las dos variables y no es porque yo voy a decir derivar para X solo porque quiero. No, ahí no se puede aplicar el L'Hopital directamente así. Entonces, cuando tenemos límites así, que no los dan a algo más, entonces aquí pues vamos a buscar hacer alguna sustitución. Así como que fuera una integral, hacer una sustitución. Obviamente aquí no tenemos diferenciales, no vamos a andar derivando sustituciones. Vamos a hacer una pequeña sustitución. Aquí pues para hacer la sustitución vamos a buscar algo coherente. Vamos a llamar u igual a algo de forma de que ese u cambie todas las variables x y y. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que más aquí como que se repite aquí en la función que quiero calcular el límite, y pueden ver que como que el x por y. Entonces miren que si yo hago el u, el x por y, miren que el nuevo límite, aquí lo voy a seguir, el nuevo límite, no voy a poner todavía qué tiende, sería logaritmo de 43 más 7u sobre tangente inversa de 3u más 18. Lo que me hace al hacer esta sustitución u igual a x por y es convertirme esta función de dos variables en una función de una variable. Miren. Entonces, quiere decir que una sustitución de este tipo me sirve. Me sirve porque estamos convirtiendo toda la función de dos variables en una variable. Y dirán ustedes, y bueno, ¿y a qué va a tender el límite entonces, Lee? Porque ya aquí tenía que x y y tendían a menos 3,2. Bueno, si x, y tienden a menos 3,2, ¿a qué va a tender u? Es la pregunta. A menos 6. Evalúa, sí, evalúa exactamente cuando x vale menos 3 y cuando y vale 2 quedaría menos 6. O sea que u va a tender a negativo menos 6. Miren, entonces aquí va a quedar el límite cuando u tienda a menos 6. Miren, eso sería. Entonces aquí pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos haciendo es convirtiendo un límite de dos variables en un límite de una variable. Y el resultado que dé este límite va a ser el mismo resultado de este límite. Y ya ustedes ya saben cómo resolver este límite en una variable, la ventaja. Aquí ustedes ya tienen todas las herramientas disponibles para límites de una variable. Aquí ya ustedes en este límite ya pueden aplicar el L'Hopital. No hay problema. Ustedes pueden aplicarlo. Dirán ustedes, Lick, pero ¿solo esa sustitución sirve? O quizás si yo, ¿qué pasa si me doy otra? Sí, pueden darse otra, quizás haya otra. Por ejemplo, voy a dejar esto aquí, vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Vamos a usar la sustitución. Fíjense que, miren un poquito aquí, logaritmo de 43 más 7x por y sobre la tangente inversa de, factorizando una x, una 3 en el denominador, en el tangente inversa quedaría x por y más 6, ¿verdad? Y miren ustedes que en el logaritmo, si yo el 43 lo despedazo como 1 más 42 más 7x por y, aquí yo puedo sacar factor como un 7 entre estos dos. Entonces esto quedaría logaritmo natural de 1 más 7 por 6 más x por y. El logaritmo ese y tangente inversa de 3 por x por y más 6. Y aquí entonces la sustitución que ustedes harían es hacer u igual a x por y más 6. Miren, podrían hacer esa también, esa sustitución. U igual a x por y más 6. También es válida. Obviamente, si x, y tiende a menos 3,2,
¿A qué va a tender U, chicos? A 0. A 0. Entonces su límite aquí sería el límite cuando U tiende a 0, ¿de qué? Bueno, sería el límite de 1 más 7 U sobre la tangente inversa de 3U. Miren, esa sería. Ustedes cualquiera de los dos pueden hacerlos, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos límites que ustedes quieran. Ahí la sustitución que ustedes gusten, ¿verdad? Siempre y cuando sea correcta. No es que me voy a dar una que yo quiera. Igual, la sustitución tiene que sustituirle las dos variables. No puede quedar U y X ahí, o sea, que queden los dos límites que queden ahí, dependiendo ahí nada más, ¿verdad? De las tres variables. O sea, pasan de un límite de dos variables a tres variables, ya sería el colmo, ¿verdad? Entonces ahí tienen eso. Entonces ahora, pues, aquí como les digo, cualquiera de los dos pueden usar. Voy a usar este otro ya que tengo el espacio, ¿verdad? Bueno, evaluando el límite, bueno, da logaritmo de 1 y tangente inversa de 0, o sea, logaritmo de 1 es 0 sobre 0. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a usar L'Hopital, ya que es en una variable, aquí sí podemos usar L'Hopital. Entonces aquí aplicando L'Hopital sería el límite cuando U tiende a 0 y la derivada del numerador es 1 sobre su argumento o la derivada del argumento que es 7 y la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más 3U al cuadrado o la derivada del argumento que es 3. Con esto, hacemos ahí, sería el límite cuando U tiende a 0, ¿de qué queda? De 7 sobre 1 más 7U sobre 3 sobre 1 más 9U al cuadrado. Aquí podríamos multiplicar, miren, operación aquí, pero fíjense que ya directamente yo puedo evaluar el límite. Lo puedo evaluar. Cuando U tiende a 0, en la parte del numerador que me queda, 7. 7, ¿verdad? Y cuando U tiende a 0, en la parte del denominador, ¿cuándo queda? 3. 3. 7 tercios el límite. ¿Bien? Por lo tanto, el límite de esta variable, de esta, es 7 tercios. Si ustedes resuelven este, también les va a dar que 7 tercios. Ahí les queda a ustedes de práctica calcular el límite, corroborar si da los 7 tercios. ¿Se entiende, chicos? Ahí les hice dos sustituciones para que miren que posiblemente un hercio tiene varias, pueden aplicar varias sustituciones, no necesariamente solo una, sino que ahí ustedes, la segunda hubo que hacer más trabajo, ¿verdad? Arreglar eso, aquí más y igual a 6, pero en el primero, pues, y directamente se sustituyó X por Y, nada más. Y obviamente el U aquí es distinto al que tiende a menos 6, porque la U es distinta a la sustitución, ¿verdad? Y aquí es más. Y ya por eso tiende a 0. Nick, pero entonces con el primero siempre se aplicaría L'Hopital. Sí, porque va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces ahí usted puede aplicar el L'Hopital. Recuerde que el L'Hopital solo se puede aplicar a esta o a la de infinito sobre infinito. Ya si tiene otra forma indeterminada y no puede aplicarlo directamente el L'Hopital. Ah, bueno. Bueno, ahí tenemos ese. Vamos con otro más. ¿Cuánto no es el límite? Al evaluarlo. Cero sobre cero. No. Infinito sobre infinito. No, tampoco da infinito sobre infinito así. Evaluándolo. Miren, evalúen. Cuando x, y tiende a 0, pues aquí tangente de 0, seno de 0 y seno de 0, que quedaría 1. Miren, 1. Y aquí da 0, ¿verdad? Y 1 sobre 0 es infinito. Y ya queda prácticamente 1 al infinito al evaluar ese límite. Y esa es una forma indeterminada, ¿verdad?
pero no es una forma indeterminada que se le puede aplicar L'Hopital. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando tenemos una forma indeterminada 1 al infinito? No, ahí la verdad no sé. Bueno, aquí igual que el anterior vamos a hacer una sustitución antes. Creo que la sustitución sí está evidente cuál es, ¿verdad? O igual aquí. A U igual a X por Y. Y si X, Y tiende a 0,0, entonces U va a tender a 0, ¿verdad? U va a tender a 0. Entonces el límite que voy a obtener aquí es el siguiente. El límite cuando U tiende a 0 de 1 más la tangente de U, de 1 más el seno de U, de 1 sobre el seno de U. Ya este es un límite en una variable. Bueno, si lo evalúan, da lo mismo que 1 al infinito, siempre da el mismo límite. Entonces aquí pues, cuando tenían esta forma que daban 1 al infinito, pues, ¿qué es lo que hacían ustedes? Vienen entonces lo que dicen aquí. Aplicar, llamar a esta función f de u o f de x, como la quieren llamar, la voy a dejar en f de u, la vamos a llamar a esta función f de u, 1 más la tangente de u sobre 1 más el seno de u, 1 entre el seno de u. Como este exponente es el que me está dando la forma indeterminada, entonces vamos a quitar ese exponente. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y aquí tenemos logaritmo natural de 1 más tangente de u, 1 más seno de u, elevado a la 1 sobre seno de u. Y si ustedes se acuerdan, logaritmo natural de x a la n es igual a n logaritmo natural de x. Entonces, este vendría siendo función de n. Entonces aquí quedaría 1 sobre el seno de u multiplicado por el logaritmo natural de 1 más tangente de u sobre 1 más el seno de u. ¿Bien? Ahí está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando u tiende a 0 de este logaritmo natural, que es lo mismo calcular el límite de esta parte derecha, cuando u tiende a 0 de 1 sobre seno de u, logaritmo natural de 1 más la tangente de u sobre 1 más el seno de u. Evalúen el límite, a ver cuánto da. Pues si evalúan el límite, en este caso este daría 1 sobre 0, daría infinito. Y al evaluar este límite va a dar logaritmo de 1. Logaritmo de 1 va a dar, ¿verdad? Porque tangente de 0 es 0, seno de 0 es 0 y quedaría 1. Logaritmo de 1 y eso es 0. O sea, quedaría infinito por 0. Otra forma indeterminada. Y no podemos aplicar L'Hopital directamente porque estás infinito por 0. Esto no es forma indeterminada. No vayan a decir que eso es 0, ¿verdad? Infinito por 0. Entonces todavía no podemos aplicar L'Hopital. Tenemos que buscar la forma de cómo aplicar L'Hopital. O sea, la forma es que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿verdad? En ese caso. Cualquiera de esas dos podemos aplicar L'Hopital. Así como está, no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, sería el límite cuando u tiende a 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Este 1 sobre el seno lo vamos a escribir de la siguiente forma. 1 sobre seno de u y este logaritmo
lo vamos a escribir como 1 sobre el logaritmo natural de 1 más la tangente de u. Eh, creo que esta está más difícil, ¿no? La vamos a dar de otra forma. Es válida, pero aquí miren, porque aquí está buena, porque por ejemplo, aquí es 0, no es infinito. Cuando ustedes evalúan, cuando el u tiende a 0, esto daría 1 sobre 0, ¿verdad? Y esto es infinito, ¿verdad? 1 sobre 0. Y aquí esto logaritmo de 1 quedaría, logaritmo de 1 es 0 y quedaría 1 sobre 0 y esto es infinito. O sea, aquí obtendría yo infinito sobre infinito. Esta estaría buena, pero fíjense que está más compleja. La voy a escribir de la siguiente forma. Logaritmo natural de 1 más la tangente de u sobre 1 más el seno de u sobre el seno de u. Y esto es verdadero, ¿verdad? Si multiplicara 1 por el logaritmo, acá el logaritmo y sobre seno. Y miren ahora que al evaluar el límite, cuando u tiende a 0, aquí va a quedar logaritmo de 1 sobre el seno de 0. Y esto es 0 sobre 0. Ahora sí ya tengo la forma indeterminada que necesitaba, ¿no? Ahora sí. Entonces ahora sí puedo aplicar el L'Hopital. Entonces continuamos aquí aplicando el L'Hopital. Sería el límite cuando u tiende a 0. Derivamos ahora. La derivada fácil aquí es la del seno, que es coseno de u. Voy a derivar por aparte lo voy a derivar por aquí aparte. Calcular la derivada de u de respecto al logaritmo de 1 más la tangente de u de 1 más el seno de u. ¿Cómo puedo hacer más fácil esta derivada, chicos? Vamos a ver. Bueno, esta derivada la puedo hacer más fácil separando en dos logaritmos este cociente que tengo aquí, 1 más la tangente de u menos el logaritmo de 1 más el seno de u. ¿Recuerdan derivadas logarítmicas que miraron ustedes? Que esto les hacía más fácil, porque si la derivo así como está, voy a tener que aplicar regla del cociente y va a ser muy tedioso. Entonces, mejor al separar logaritmos se me va a hacer más fácil la derivada. Bueno, aquí voy a continuar. La derivada del primer logaritmo sería 1 sobre el argumento, o la derivada del argumento con respecto a u, que es la derivada de la tangente secante cuadrado de u, menos la del otro sería 1 sobre 1 más seno de u, o la derivada del argumento que sería coseno de u. Y aquí quedaría secante cuadrado de u sobre 1 más tangente de u menos coseno de u sobre 1 más el seno de u. Miren, mejor la hago así porque allá todavía estaría diciendo el denominador al cuadrado, copio el denominador, derivo el numerador y de ahí aplicando regla del cociente. Mejor así, más fácil. Entonces ahora este resultado, aquí no me centro en simplificar más esta expresión porque lo que necesito es ver cómo me queda al evaluar cuando u tiende a 0. Entonces sustituyo aquí sería secante al cuadrado de u sobre 1 más la tangente de u menos coseno de u sobre 1 más el seno de u. Evaluemos el límite ahora. Vamos a ver. Cuando u tiende a 0, secante de 0, chicos. ¿Cuánto es secante? A ver. Vamos a ver. ¿Cuánto es secante de 0? ¿Es 1, es 0, es menos 1? 1. Es 1, exactamente. Tangente de 0 es 0.
coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Y obviamente coseno de 0 es 1. Entonces volvemos aquí que me quedó, bueno, queda 1 entre 1 menos 1 entre 1 dividido entre 1. Y esto da 0 en el numerador y queda 1 y 0 sobre 1 es 0 o es infinito. Es 0. Es 0. Pero, 0, exactamente. Entonces, tenemos que el límite, no vayan a decir que este límite es 0. No, 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 no. Eso no sería correcto, porque el valor del límite este es el límite del logaritmo de f de u, ¿verdad? No es el logaritmo de f de u, ¿verdad? Recuerden que f de u representa esto, pero aquí estoy calculando el límite del logaritmo de f de u. Miren, aquí lo dije, el límite del logaritmo de f de u me dio 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando u tiende a 0, del logaritmo de f de u es igual a 0. Pero como el límite es lineal, yo puedo hacer lo siguiente, decir que el límite del logaritmo de f de u es igual al logaritmo natural del límite cuando u tiende a 0 de f de u, miren, igual a 0. ¿Y cómo cancelo ese logaritmo? Aplico exponencial a ambos lados. Y a la 0 aquí, exponencial a ambos lados. Y ya hemos hablado tantas veces que lo e a la logaritmo de x es igual a x. E a la 0, eso ya saben que es 1. Entonces aquí, si tienen e a la logaritmo natural de los límites, entonces va a ser igual al límite cuando u tiende a 0 de f de u. Y e a la 0 es 1. Y entonces ahí está. ¿A qué es igual? Hoy sí, este límite. Bueno, este límite dio 1, por lo tanto este es igual a 1. Qué bonito ejercicio, ¿verdad? Me van a decir que no vieron límites de este tipo ahí en cálculo 1. Pero no, bien oxidado. Así un poquito. Si no los vieron, no saben de lo que se han perdido entonces. Han llevado la vida bonita. Disculpe, algo que Ajá. no me quedó claro, él fue donde puso el logaritmo natural, que ahí me perdí. Bueno, aquí tengo que f de u es esto, ¿verdad? Entonces yo necesitaba bajar este exponente. Bueno, una forma de bajar exponente es mediante propiedades del logaritmo. Es como que cuando ustedes tienen aquí, por ejemplo, que ustedes decían, tienen x al cuadrado igual vamos a ver. No, es que esta parte sí, esa parte sí la entendí, Ajá. es la otra, a la del final. donde agregó E a Donde ambos puso lados. E. Ahí, exacto. Esto. Sí, que ahí Bueno, me es lo confundí. mismo. Sí entiende bueno, que si usted tiene x, si usted tiene x igual a y, eh, también puede hacer esto, ¿verdad? Pero si se cumple la igualdad, también se va a cumplir e a la x igual a e a la y. Entonces aquí lo mismo, tengo una igualdad, lo que hago es elevar a ambos lados, eh, a ambos lados exponencial ahí, a ambos lados, e a la de todo esto y e a la 0. Y ya lo otro es la propiedad esta, e a la logaritmo del argumento de x es igual a su argumento, prácticamente. ¿Hoy sí o no? Ah, sí, sí. Oye, Shelly, gracias. ¿Alguien más? ¿Está claro, no? Bueno, aquí se les mezclaron varias cosas, como pudieron ver, pero está definir. Esperen que está cargando. Definir lo que es la función cuando quiera cargar.
llamamos a la función de dos cambios, hicimos un cambio de variable y para ver esto de otra forma, por ejemplo esto, de otra forma lo que pueden hacer es recordar la definición del logaritmo. Se recuerdan que lo decía, el logaritmo de base A de X es igual a un número R, si y solo si A a la R es igual a X, ¿verdad? Obviamente aquí estamos con logaritmos naturales, ¿verdad? Aquí es decir, el logaritmo de X es igual a R, si solo si que. ¿Cómo sería aquí la expresión? A ver, esto es matemática 1. El logaritmo natural, ¿qué base representa? E. 1. No, E, base E. Ln es como que tengan ustedes logaritmo de base E. Entonces, si Ln representa esto, entonces el logaritmo de X es igual a R, si solo si E a la R es igual a X. Entonces, prácticamente aquí lo que pueden hacer es decir, bueno, tienen que el logaritmo de natural de esto es igual a 0, entonces, aplicando la definición del logaritmo, entonces esto significa que el límite, cuando u tiende a 0 del f de u, es igual a la base, que en este caso sería la del logaritmo, elevado al valor r, que es igual a 0. Miren, que es prácticamente lo que yo hice aquí. Obviamente aquí ya puse el 1 directamente, ¿verdad? Pero es lo mismo que en este caso va a dar 1. Miren. Pero me imagino que esta no la andaban presente, esta definición del logaritmo, ¿verdad? Entonces mejor si lo ven de esta forma, elevando exponencial a ambos lados. Pero es prácticamente lo que estoy aplicando es la definición del logaritmo. Bien. Vamos ahora a bueno, aquí vamos a ver otro tipo de logaritmos, cómo probarlo, perdón, otro tipo de límites, cómo encontrar límites de otra forma, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en una variable miraban límites laterales y, ¿verdad? Para encontrar los límites era otra forma, con los límites laterales. Bueno, aquí en dos variables no existen límites laterales, no existen. Pero hay algo que se asemeja a eso de límites laterales. Pero por cuestiones de tiempo, lo vamos a dejar para otra clase. Esto, para que se entienda bien, no estará la carrera. Entonces, aquí nos vamos a quedar hoy. Después vamos a ver lo que son límites usando lo que son trayectorias. Que es algo viene siendo similar a lo que son límites laterales.